A ver, ahí está la pantallita. Bien, vamos a empezar a nuestra semana 7. Vamos a empezar la sesión. A ver, esta viene siendo la penúltima semana, dado que la siguiente, que viene siendo la semana 7, ustedes van a hacer la presentación del trabajo parcial. Y justo en esta sesión toca desarrollar el último contenido teórico para que puedan completar el informe. Y el último contenido teórico trata de, o es referente a explicarles la parte del prototipado, pero desde el punto de vista ya de utilizar como herramienta Figma para poder elaborar esos prototipos. Posiblemente ya algunos han estado haciendo los diseños, porque previamente se les había pedido los wireframes, pero siempre es importante puntualizar en algunas características importantes que tiene esta herramienta, como lo es Figma. Y bueno, de eso va a tratar la clase de hoy día. Voy a hacer lo más concreto posible, de tal manera que la grabación tampoco no se extienda quizás de la hora y cuando ustedes lo puedan revisar, pueda ser lo más digerible posible este video. ¿Okay? Por otro lado, también informarles de que la calificación de la tarea académica 2 también ya está publicada. Por ahí he tenido algunos errores en la digitación con algunos de ustedes, con 3, ya de los 3 ya atendí la solicitud de 2, pero me falta la solicitud de su compañero Franco Pastor, que no lo veo, no lo veo conectado. Así que por favor, si su grupo le puede pasar la voz por interno para que me pueda generar o me pueda escribir el correo y yo indicarle los pasos, por favor. ¿Ya? A ver si por ahí su grupo me da una mano. Sí, Tomás Pastor, sí, lo que pasa es que en el caso de él me llegué a equivocar, bueno, en el caso de 3, pero de 2 ya llegué a subsanar la nota. Solamente me falta en el caso de Tomás Pastor, pero él tiene que generar una solicitud de corrección vía el Sócrates. Entonces, porfa, si puedes, Franco, pásale la voz. En todo caso, dile que se pueda conectar para yo directamente poder explicarle. Dime, Franco, te escucho. La solicitud era acerca de las notas, ¿no? Porque me habían dicho que algunas de las notas estaban con 10, ¿no? ¿No? Eso era lo que me habían dicho. Sí, me había equivocado. A ver, les voy a proyectar mejor las notas para que... Sí, me había equivocado ahí en ingresar de tres compañeros de ustedes. Ah, password. Siempre me olvido. A ver, preingreso de notas. 23 IHC. Ya. Esas son las notas. Solo me falta corregir la de Pastor Salazar. Tomás Alonso, Pastor, sí, él. Porque Ah, de los... De él nada más me falta corregir. Solo quería comprobar porque yo pensé que también tenía ese error y sí he visto que mi nota sigue siendo la que usted nos puso, profesor. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Sí, los que tenían los que me había equivocado es de Luis Felipe Pomastete, que ya está corregido, y Prieto Cribilleros, que también ya está corregido. Falta solamente la de Pastor. Entonces, pásenme la voz si pueden, por favor. Listo. Bien. Ok, Entonces, profesor. ahora ya. Ahora nos iniciamos la parte del desarrollo de Figma. A ver,
Bueno, a ver, vamos iniciando desde cero. A ver, como les había comentado ya en semanas anteriores, la herramienta, digamos, base o la herramienta primaria que se va a utilizar en el curso para poder elaborar tanto los wireframes y los prototipos, entendiéndose como los wireframes también prototipos, pero de baja calidad, es Figma. Si bien es cierto, la clase previa a esto, antes de la exposición, también se les brindó otras alternativas que ustedes podrían utilizar para poder elaborar esos wireframes. Básicamente porque los wireframes son simples bocetos en términos de que no tienen que tener un color o un estilo, tanto de tipografía, texto y eso. Pero que no se entienda que los wireframes no son importantes. Al contrario, son muy importantes porque al ser el primer acercamiento con un prototipo, lo que te da el wireframe es puntualmente un esquema visual, ya sea el esquema visual que va a tener el diseño, ya sea de alguna aplicación que puede ser una web o puede ser un móvil, ¿no? Entonces, ese esquema visual también se le conoce como una maqueta o prototipo de baja fidelidad. Y el objetivo de hacer un wireframe es básicamente poder planificar y definir la estructura del diseño visual básico de un proyecto. Por eso también se le llama el primer nivel del prototipo. ¿Okay? Y incluye lo que más se valora en un wireframe, y eso también se va a valorar mucho en la calificación al momento que ustedes presenten estos primeros prototipos, es que se incluya la disposición de los elementos claves, vale decir, si vas a utilizar una imagen, cómo se van a distribuir esas imágenes, cómo se van a distribuir los botones, el menú, los campos de entrada que vendrían siendo las cajas de texto y el contenido. Eso es lo que se valora mucho en un wireframe. No se valora que tenga color ni tipografía, porque los wireframes a ese nivel, digamos que son planos, solamente es una escala de grises, no tiene colores. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes elaboren sus wireframes, por favor, focalicen mucho cómo están distribuyendo los elementos, o sea, cómo los están organizando dentro de esa plantilla, cómo están organizando los botones, las cajas de texto, los menús y cómo van a organizar el contenido. Esto es importante porque ese orden o ese nivel de organización que van a tener estos elementos va a ayudar a que el usuario se ubique de una forma fácil y rápida dentro de alguna interfaz, ¿no? Dentro de alguna interfaz, y con ello pueda ubicar el contenido que él está buscando o pueda navegar de forma sencilla por el conjunto de elementos que tú le vas a presentar en una interfaz. ¿Okay? Entonces, preocúpense mucho en eso, por favor, al momento de elaborar estos primeros prototipos. Y el segundo nivel, el nivel alto, que vendría a ser el prototipo ya de alta fidelidad, es cuando tú ya le presentas un modelo funcional, un modelo funcional completo de un producto. Eso quiere decir que a nivel de prototipado, tú ya presentas lo más cercano de cómo van a quedar esas interfaces, no solamente a nivel de diseño, sino que ese diseño y esa distribución tiene que tener una tipografía, tiene que tener estilos, tiene que tener un color, tiene que tener una consistencia y sobre todo tiene que tener una interacción, una navegación. De tal manera que cuando el usuario interactúe con ese prototipo de alta fidelidad, pueda completar una tarea y también pueda ver cómo al momento que selecciona un botón o ingresa, por ejemplo, un texto,
cuál es el resultado que te va a devolver esa interacción. ¿Ok? Entonces, un prototipo de alta fidelidad básicamente sirve para probar y validar el diseño antes de su lanzamiento o antes de que ese prototipo pase a producción. O sea, pase ya de repente el equipo de front-end para que lo implemente en HTML, CSS o ya lo implemente quizás en algún framework de JavaScript, si es que la aplicación va a ser una aplicación web, o de repente que lo implemente en algún framework para dispositivos móviles, si es que solamente el producto va a ser móvil, o para ambos, si es que de repente vas a lanzar dos versiones. ¿Okay? Entonces, a nivel de prototipo, nosotros ya nos preocupamos en tener una escala de colores, una escala de tipografía y nos preocupamos también en tener la interacción, el flujo. Es más, esa interacción, ustedes ya más o menos el primer acercamiento ya lo tienen, porque hay un diagrama que se les ha pedido a ustedes, que es el User Flow Diagram, ¿no? Que es básicamente el flujo de tareas o el flujo de acciones que realiza el usuario para completar una tarea. Y justamente en ese User Flow Diagram se utilizan los wireframes o se utilizan los prototipos. Y en ese diagrama te da más o menos la secuencia de pasos de cómo el usuario va a tomar ciertas decisiones para pasar de una interfaz a otra interfaz producto de una acción. Esa acción podría ser que el usuario seleccione un botón, el usuario esté ingresando, por ejemplo, ciertos datos en un formulario, o la acción, por ejemplo, de si es que es una aplicación móvil, de hacer simplemente seleccionar con el dedo, con la mano, que es normalmente nuestro medio de interacción, o hacer scroll. Entonces, ese primer acercamiento de cómo se va a dar la interacción, nosotros ya lo tenemos en ese diagrama llamado User Flow Diagram. ¿Okay? Entonces, lo que nos queda simplemente es eso que está en diagrama, poder llevarlo a una herramienta como Figma para verlo ya en vivo y en real. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es necesario hacer todo esto? Porque esta primera etapa, que es el trabajo parcial, finaliza con una etapa de validación y verificación de parte del usuario. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que ustedes completan el prototipo, o sea, ya lo finalizan, ustedes tienen que volver nuevamente con los usuarios que entrevistaron. De preferencia, tienen que ser los mismos que entrevistaron en la primera etapa de investigación, porque se entiende que estos usuarios ya conocen de qué va el proyecto, porque en la entrevista ustedes le han comentado, ¿no? Y en esta segunda entrevista ya no es tanto de investigación para conocer sus preferencias o necesidades. Esta segunda entrevista, que también tiene que ser grabada, lo que va a buscar como objetivo es que ustedes le presenten el prototipo, primero el wireframe y después el prototipo a alta fidelidad. Y la intención con el wireframe es que les diga si la distribución de los elementos, qué les parece, si les parece una distribución correcta o qué retroalimentación recibimos de parte de él. Y cuando le muestren el prototipo, el objetivo es recibir retroalimentación sobre los colores, qué les parece los colores, la tipografía o qué cosas adicionales le gustaría a él que se pudieran ver en una siguiente versión. ¿Okay? Entonces recuerden que esta segunda entrevista no es la final, porque lo que se busca es ir calibrando o ir ajustando el prototipo de tal manera que en las siguientes presentaciones ese prototipo llegue ya con la mayor de las características a nivel de diseño, de tal manera que cuando lleguemos a la última entrega, esa interfaz
cumpla las expectativas del usuario en términos de diseño de interfaz gráfica de usuario y navegación. ¿Ok? No sé si hasta ahí me he dejado entender o tienen alguna consulta, por favor. Yo sé que el horario es un poco complicado, son 7 de la mañana, de repente están todavía algunos pestañeando o han dejado solamente el- la computadora, pero los que hubieran estado escuchando hasta ahí me he dejado entender o hay alguna consulta, por favor. Claro, a ver, esta semana entendería de que ustedes se van a focalizar en la construcción de los wireframes y los prototipos. Los wireframes que son los bocetos y los prototipos que ya son de alta fidelidad, que van a tener colores, tipografía e interacción. Una vez que ustedes completan estos prototipos durante esta semana, tienen que regresar nuevamente con los usuarios que entrevistaron en la primera etapa, ¿no? En la etapa anterior, y esta segunda entrevista busca como objetivo recibir una retroalimentación de parte de sus usuarios con respecto a los prototipos. Eso quiere decir que en la entrevista lo que tienen que hacer es mostrarle al usuario la forma de cómo están quedando los prototipos, o sea, el diseño y la interfaz gráfica de usuario, mostrarles la interacción y consultarles qué opinan acerca de los pasos para completar una tarea, ¿no? De acuerdo a las historias de usuario, qué opinan acerca de la distribución de los elementos, qué opinan acerca del color. Eso, ese es el objetivo. Estas entrevistas también tienen que ser grabadas y son en la misma cantidad con referente al número de usuarios que ustedes tienen que entrevistar y también el tiempo, pues, ¿no? Eh, no sé si hasta ahí respondí tu pregunta, Renzo, antes de continuar. Sí, así es, Franco. La entrevista es probando los prototipos. El prototipo no es, o sea, el prototipo funcional. ¿Ya? Es el prototipo funcional. Prototipo. Ahora, nota al pie, vale la siguiente aclaración. Este prototipo que le van a presentar no es el final, porque todavía va a ser un trabajo parcial. Entonces, eso significa que en el trayecto la idea es recibir lo más temprano posible la retroalimentación, o sea, la opinión de los usuarios para ir regulando este diseño. De tal manera que no lleguemos a no lleguemos a la semana 16 o 15 y el usuario nos diga, no, esto no me gusta. Entonces, por eso es que se hace estos niveles de validación, estos cortes de validación. ¿Ya? Así que vale esa aclaración porque ese diseño va a ir cambiando. Ahora, cuando ustedes le van a presentar los prototipos, el usuario tiene que interactuar. Por ejemplo, si, si yo he construido los prototipos que van enganchados a la historia de usuario, por ejemplo, de completar un delivery, se entiende que ustedes previo ya han elaborado el User Flow Diagram para completar el delivery, ¿no? Ustedes ya deberían tener un Flow Diagram que diga, no sé, pues, realizar un delivery. Realizar un delivery tiene el paso 1, en el paso 2 el usuario tiene que tomar alguna decisión, producto de esa decisión se mostrará la siguiente interfaz. Cada vez que el usuario va seleccionando un producto, se mostrará la interfaz de esta manera, hasta que complete la tarea principal, que en este caso sería completar un delivery. Entonces, esa misma interacción es la que ustedes le van a pedir al usuario que pruebe dentro de la entrevista. Le van a decir, mira, te he traído un conjunto de prototipos para dos tareas principales. Por ejemplo, ¿no?
La primera tarea es crear una cuenta y la segunda tarea es que tú puedas, por ejemplo, realizar un delivery de un producto. Entonces, la intención de esta entrevista es dos cosas. Que tú me digas, que me des tu opinión acerca del flujo, qué te parece, si con esta serie de pasos tú puedes completar tu tarea y te parece sencillo, o qué pasos tú consideras que debería de repente mejorar. Esa es una. Y la segunda retroalimentación, me gustaría que me comentes acerca del diseño. ¿Qué te parece la distribución de los elementos? ¿Qué te parece la tipografía? La imagen que estoy utilizando acá es una imagen que te ayuda a entender de repente la opción de determinado botón. Es una imagen familiar para ti, o qué sé yo. Entonces, ese es el objetivo que busca esta entrevista. ¿Okay? Entonces, es importante que se centren en eso. Para eso, tengo que preparar un guión. Ya no es tan rígido como la primera, porque en la primera se entiende de que el grupo todavía estaba en un intento de conocer todo el contexto. Entonces sí había que preparar, o sea, de forma, digamos, pauteada, como un guión, una serie de preguntas que te orienten, o sea, que permitan orientar al grupo a entender el flujo del negocio o el flujo de cómo el usuario completaba ciertas necesidades o frustraciones. En cambio, en esta segunda entrevista, si bien es cierto, puedes preparar algunas preguntas, pero o sea, no es tan rígido como la primera, en términos de que tengo que crear como 20 preguntas o 15 preguntas. No, es un poco ya más suelto, eh, entendiendo que también ustedes ya conocen a las personas que entrevistaron, ¿no? Entonces ya las conocen, significa que hay cierto tipo de acercamiento o familiaridad, entonces ya no es como la primera, que era quizás la primera vez que tú te conocías con esta persona, ¿no? Pero sí es importante de que sean los mismos. La prioridad es que sean los mismos. Si no se diera el caso, ya tendrían que buscar a otras personas, pero previo, tendrían que comentarle previamente de qué va el proyecto, de manera resumida, para que la persona entre en un contexto y sobre ese contexto pueda él darte algunos comentarios importantes o que sean valiosos para el diseño de la interfaz. ¿Okay? Entonces, eso lo tienen ustedes también eso es un puntito que va a ir en el informe adicional a lo que ya está puesto en la estructura. Vamos acá, esta parte de acá. El trabajo parcial se presenta según esto. Vamos por acá, vamos por acá. Ahí está, se presenta hasta esto. Okay. Solo que ahí estoy agregando yo la parte de las entrevistas, ¿sí? Ese es un punto que sí me interesa conocer a ese nivel, qué es lo que está pensando el usuario, qué le parece. ¿Okay? Bien, y ahora sí vamos a pasar a esto, a lo que es ya el diseño. Recuerden que a nivel de diseño ustedes tienen que presentar las interfaces de dos productos. Uno es el landing page, y el otro son los wireframes y los prototipos de las UI, o sea, de las interfaces ya del producto que ustedes están construyendo. Son dos. Y adicional, el user flow que les estaba comentando, que eso ya lo vimos en una sesión previa. Entonces, para esto de acá, voy a explicar cómo nos ayuda Figma en términos de ser una herramienta que nos permite construir ya sea wireframes o nos permite construir también prototipos. Y además también nos permite hacer interacción entre estos prototipos. ¿Okay? Bueno, en principio, Figma, a diferencia de quizás de otras herramientas de diseño
que ustedes podrían conocer tiene, digamos, ciertas ventajas. Una es que tiene dos formas de utilizarse. Tú puedes descargarte el instalador de Figma e instalarlo en tu entorno de trabajo, o simplemente lo puedes utilizar en un entorno web, o sea, bajo un navegador. Con lo cual no necesitas instalar nada, simplemente necesitarías tener un navegador actualizado, de hecho internet, y tener una cuenta, nada más. Lo otro, aunque ya no es una característica propia de Figma, porque hay otras herramientas que ya lo tienen, es que un diseño colaborativo. Eso quiere decir que dentro del espacio de trabajo que te genera Figma, tú puedes compartir ese diseño con tu equipo, con los integrantes de tu equipo, de tal manera que ellos ingresen y en tiempo real puedan estar haciendo ciertas modificaciones sobre el diseño. Asimismo, también tiene opciones para comunicación en chat, de tal manera que no solamente queda la interacción visual, sino que también puede quedar un histórico de cuáles son los acuerdos, ¿no?, que se realizan durante la reunión con respecto al diseño. Entonces, otra cosa es que maneja también una lista de complementos o plugins que generalmente son dados por la comunidad. Incluso hay ya diseños preestablecidos. Tú puedes explorar en la comunidad, y si quieres, por ejemplo, algún diseño, o sea, si es que no quieres, digamos, iniciar desde cero y quieres tener como una base, en la parte de community, tú tienes una serie de categorías en las cuales puedes encontrar desde ejemplos de wireframes, prototipos para web, prototipos para mobile, algunos assets. Por ejemplo, por ahí de repente no quieres construir un iconito, sino quieres utilizar un icono que te gusta y pues, quieres tomar una base, puedes tomarlo acá. O puedes ya tener algunos diseños que pueden servir como punto de partida de inspiración. Y eso lo encuentras en la comunidad. Eso básicamente está en esta opción. Te vas a Explorer Community y ahí vas a encontrar las diversas categorías que te he ido mencionando. Asimismo hay otras, ¿no? Hay otras más que podrías encontrar. Algunas son de pago y algunas son gratuitas. Va a depender también del tipo de diseño que tú estás buscando. O sea, si buscas un diseño completo, que tenga todas las características para que tú solamente lo cambies, lo más probable es que sea de pago. Pero si buscas alguna plantilla como punto de partida, algunas son gratuitas. O sea, hay para todos los gustos en realidad. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos recursos como, si tú puedes buscar, por ejemplo, por acá, Delivery, y tienes, por ejemplo, ya algunos bocetos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, creo que es gratuito. Sí, creo que es gratuito. Vamos a ver ya. Acá Open en Figma, vamos a abrir. Vamos a permitir esto. Y te da toda esta parte de acá, ¿no? Te da ya los elementos que se están utilizando. Por ejemplo, esta es una plantillita inicial, ¿no? Una plantillita inicial. Si quieres más cositas, bueno, va a depender qué es lo que estás buscando en realidad. Si estás buscando, por ejemplo, ya más cositas, como este FUG, si te das cuenta tiene más interfaces, pero observa que esto ya es de paga. Entonces, muy al margen del costo, o sea, la idea no, que no se entienda que te estoy diciendo compra, no tiene sentido. Lo que trato de decirte es que Figma, dentro de las características, es que tú puedes comenzar desde cero o puedes utilizar un template que ya la comunidad, la misma comunidad que alimenta a Figma, va publicando. Algunos lo publican de forma gratuita, algunos tienen pago. O sea, eso, ¿ok? Entonces, acá, si ustedes, por ejemplo, están
ustedes ven que el tiempo en esta semana se les va a quedar corto, yo los invitaría a que quizás en lugar de comenzar de cero, busquen alguna plantilla dentro de esto, una plantilla que se ajuste al proyecto que ustedes están realizando y lo tomen como punto de inicio. O sea, sobre eso no significa que están haciendo plagio, simplemente están tomando un punto de inspiración y lo van a adaptar a lo que pide el proyecto. Finalmente, ese prototipo va a cambiar. O sea, sí o sí, ustedes lo van a tener que cambiar con todas las observaciones que le va a dar el usuario, ¿no? El usuario final. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, como es la primera vez que quizás algunos ven esta herramienta, vamos a dar una exploración rápida de cuáles son las opciones más importantes que tiene Figma. Bueno, el tema de crearse una cuenta, eso sí me la voy a saltar porque creo que no es tan complicado generarse una cuenta en Figma. Lo puedes generar con tu correo o si ya tienes por ahí de repente alguna cuenta como Google, eh, puedes iniciar sesión con alguna de tus cuentas y ya estás dentro del espacio de Figma, ¿no? La primera vez que ingresas a Figma vas a encontrar dos formas de iniciar una actividad. Bueno, hasta tres en verdad. La primera es que tú crees un archivo de diseño desde cero, o sea, partas desde Serapio Torres, desde cero en blanco, y tú mismo vayas, producto de tu inspiración, producto de lo que has recopilado en tus entrevistas y vas haciendo, plasmes todo el diseño. La segunda son los FigYan. Los FigYan puntualmente son elementos como por ejemplo plantillas que tiene Figma para poder crear un user persona, un empathy map, un modelo de canvas de negocio, que son elementos que nosotros, alguno de ellos, yo ya les he pedido en los trabajos anteriores. Entonces, Figma no solamente sirve para diseñar prototipos, sino que también tiene algunas plantillas que se podrían utilizar en reuniones de trabajo para plasmar, por ejemplo, un user persona o representar la experiencia del usuario en términos de mapa de empatía. Y también tiene muchos modelos por acá. Me parece que también tiene un Journey Map, pero si quieres más plantillas las puedes ubicar por acá. Incluso tiene para representar un mapa de impacto, lluvia de ideas, que son artefactos que normalmente los equipos de diseño utilizan en sus reuniones para plasmar ideas o representarlas de manera gráfica y que esas plantillas queden dentro del espacio de Figma. Y hay varias categorías para planificación, para el diseño e investigación, para ingeniería, si quieres modelar, por ejemplo, un diagrama de UML, un diagrama de arquitectura de software, o simplemente quieres hacer diagramados, como un diagrama de flujo, o quieres hacer esto acá. Hasta tiene para hacer también presentaciones interactivas, si es que quisieras utilizar alguna plantilla y quisieras hacer, por ejemplo, la presentación de tu proyecto final. Podrías utilizar hasta alguna de estas plantillas que tienen interacción ya por defecto y que tú lo vas personalizando de acuerdo al contenido que quieres mostrar, ¿no? Eso es la sección de FigYan, que es esto. Lo otro es que puedas importar algún archivo que quizás algún compañero o tú te hayas descargado de alguna fuente externa. Entonces también lo puedes descargar y lo puedes importar acá, como gustes, en verdad. O sea, hay tres formas de cómo puedes iniciar esto acá. En nuestro caso, yo voy a utilizar esta opción que es generar un archivo de diseño y prototipado. Está acá. Pero antes, para llevar un orden, lo que voy a hacer es crear un team, un equipo. Yo eso lo puedo hacer en esta opción de acá. Y a este team le voy a poner IHC. Son tres pasitos para crear el team. El primer paso es que tú le coloques el nombre
a tu equipo. Y lo segundo es que puedas, digamos, invitar a ciertos integrantes. Por defecto te da 3 integrantes. Entonces acá ustedes podrían colocar los correos, o sea, quien se genera encargar el team podría colocar el correo de sus demás compañeros y enviarles un enlace de invitación para que se unan al equipo que se está formando dentro de Figma. En este caso esto me lo voy a saltar, ¿ya? Pero en el caso de ustedes sí les pediría de que esto lo completen. Y el tercero es que te dice, mira, es un tema de pago, pero en este caso te da una opción que tú puedas iniciar de forma gratuita. Evidentemente con algunas restricciones. Por ejemplo, la capa gratuita te permite solamente crear hasta 3 archivos, 3 páginas y un solo proyecto, ¿no? Y la versión, el histórico de esa versión que tú generas, solamente se preserva dentro del panel 30 días, únicamente por 30 días. ¿Ok? Al menos para lo que va a durar el curso y la cantidad de archivos que vamos a hacer por página, la capa free basta y sobra. Ya si más adelante ya te gusta Figma o te dedicas en parte al, no sé, pues dentro de tu carrera, quieres profundizar más en ese tema, ya puedes adquirir alguna de los planes, ya sea profesional o a nivel de organización, pero barato no está. O sea, si se dan cuenta, tiene un costo alto por las características y las bondades que te brinda esta herramienta. O sea que por ahí el costo-beneficio justifica pagar para algunas personas si lo quieren adquirir, ¿no? Pero en nuestro caso, vamos a iniciar simplemente con una capa gratuita. Entonces, ya tengo acá el, el equipo y dentro del equipo hay una sección para crear el proyecto. La primera vez te muestra como esto, todo en cero, y acá te muestra las 3 opciones que te comentaba, ¿no? Voy a elegir la primera, voy a crear un diseño en cero. Cuando ingresas a crear un diseño desde cero, Figma tiene un espacio de trabajo muy minimalista, o sea, simplemente te muestra lo mínimo necesario. Y ese mínimo necesario está conformado por las siguientes zonas. La zona superior, donde tú vas a agregar los elementos que van a conformar tu interfaz gráfica de usuario, que básicamente son formas geométricas básicas, o sea, rectángulos, líneas, flechas, elipses, polígonos, por ahí de repente un icono o importar alguna imagen externa. No te muestra muchas cosas. No es como otras herramientas que de golpe te muestran una serie de funcionalidades que a veces son muy distractoras. Acá te dice, mira, te muestro las figuras geométricas que tú podrías combinar para ir armando de repente un botón, una caja de texto o de repente algo más elaborado. Tiene, por ejemplo, también esto para que los tipos de pencils o lápiz, ¿no? Esto de acá tienes para agregar un texto, tienes para agregar componentes que tú mismo puedes haber creado, o ya también les voy a explicar cómo crear componentes, o instalar algunos complementos externos. ¿Okay? Ahí también tiene un complemento con GPT para que de repente tengas algún asistente adicional a tu equipo y tú en tiempo real le vayas preguntando temas de diseño y él te vaya retroalimentando algunas cositas. No lo he probado, pero básicamente va de eso. ¿Okay? Tiene algunas cosas más, por ejemplo, para temas de colaboración, colores. Alguno de ellos ya más adelante lo iremos viendo porque no es la primera vez que vamos a ver Figma en esta clase. Esta es simplemente la introducción. Tiene algunos widgets que tú podrías comprar o utilizar, ¿no?
Esta capa de acá de componentes son componentes que yo adquiero o componentes que yo creo, componentes externos o propios. Tiene esta manito que es para moverse, para mover de repente un elemento, y tiene esta partecita de acá que es el chuck que yo les comentaba, que bueno, esto básicamente se activa cuando está todo el equipo unido a este espacio de trabajo. Entonces acá va a aparecer, si es que está, por ejemplo, Juan, va a aparecer que Juan está escribiendo por acá, dando su comentario, y el feedback o la retroalimentación se va a ir quedando en todo este histórico. Tiene una flechita si es que quiero seleccionar algún elemento del, del espacio de trabajo, y tiene este elemento de acá que son los frames. Los frames vienen a ser como capas o como las capas que serían en otra herramienta de diseño. Un frame en Figma básicamente es una capa. Eso quiere decir que si tú quieres, por ejemplo, ir agregando formas geométricas, lo primero que tienes que agregar es un frame. Y los frames se agregan en páginas. O sea, primero van las páginas están conformadas por frames, ¿no? O capas, y dentro de los frames tú colocas los elementos que van a conformar la interfaz gráfica de usuario que tú estás diseñando. ¿Okay? En nuestro caso, por defecto ya tengo una página, entonces a esta página le puedes poner, por ejemplo, esta va a ser supongamos, el prototipo 1. Supongamos que estás haciendo del delivery. Del delivery versión, por ejemplo, versión web. Puedes tener una página para el delivery versión web. Puedes tener una página para el delivery versión móvil. Y tienes una página donde vas a mostrar el landing page. Entonces, si te das cuenta, 3 páginas cae exacto para justo los 3 elementos que se te piden en el curso. El landing page, lo pongo acá, la versión web y la versión móvil. Que esos son los 3. Entonces, para que todo no lo tengas en una página todo desordenado y confuso y aglomerado, aglutinado ahí, lo vas separando por paginitas. Por ejemplo, en el caso del delivery web, me ubico acá en la página y agrego un frame. El frame, como te estoy comentando, básicamente es el canvas, donde tú vas a comenzar a dibujar. Y este frame tiene diferentes, digamos, distribuciones de acuerdo a diferentes dispositivos. Tienes para teléfono, tablet, desktop, tienes hasta para si quisieras construir una presentación, tienes para watch, para reloj, tienes este tipo de distribuciones, paper, social media, o puedes importar algún icono de la comunidad o simplemente como archivo. En nuestro caso, a ver, para web se entiende que nosotros deberíamos elegir alguna de estas opciones de acá, ¿no? Si lo vas a mostrar en desktop, o si vas a construir un wireframe, o si vas a hacer, por ejemplo, para TV. O sea, date cuenta que Figma piensa en casi todos los tipos de dispositivos e interfaces. Si vas a elegir, por ejemplo, para móvil, ya no tienes que pensar una dimensión, tendrías que buscar alguno de los que está acá. Tiene para iPhone y también tiene para Android, ¿no? En el caso del landing page, eso también es tipo desktop, porque la landing normalmente es accedido desde una laptop y habría que ver la versión también cuando el usuario va a acceder desde su dispositivo móvil, ¿no? Entonces, esos son los frames. En nuestro caso, para representar este ejemplito, yo voy a elegir acá de esto, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen que hacer las 3 versiones: web, móvil y LAN. Yo voy a elegir esto porque simplemente quiero explicar cómo se trabaja dentro de los frames. Entonces, cuando tú agregas un frame dentro de Figma,
lo primero que se va a habilitar es una capa como la que estás viendo, de acuerdo a las dimensiones que has elegido. En el caso de desktop, te agrega una capa de 1440 de ancho con 1024 de alto. Y al costado se habilita una serie de propiedades, ¿no? Y eso va a ocurrir para cada elemento. O sea, si ya tienes el frame, la capa, si tú agregas, por ejemplo, dentro de esta capa, digamos, un rectángulo, cada vez que tú seleccionas un elemento, se va habilitando sus correspondientes propiedades. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades que yo puedo cambiar de este rectángulo? Son las alineaciones que necesito que tenga este elemento con respecto a la zona donde lo estoy colocando. O sea, puedo ponerlo en una esquina inferior derecha, puedo ponerlo a la mitad con referencia a este eje de acá, a esta parte de acá o a esta parte de acá. Puedes hacer esos movimientos ya establecidos o también guiarte de las líneas. Cada vez que tú mueves, para eso tienes que tener seleccionado el elemento con la flechita para hacer el movimiento. Fíjate que te marca como algunas líneas de señalización. Esas líneas es para que tú alinees, valga la redundancia, algún elemento con referencia a otro. Si quieres alinearlo con respecto a la parte inferior, con respecto a la parte superior, tienes líneas de referencia. O hacia acá también tienes algunas líneas de referencia. ¿Ok? Si tú presionas, por ejemplo, Alt, o sea, tienes marcado el elemento y presionas Alt, lo que vas a hacer es duplicar el elemento. O sea, vas a generar como varias instancias y esto se va replicando, ¿no? O lo otro es que puedes hacer control V y, y vas a obtener el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, esto no es muy complicado. Es más, si tú tienes presionado Alt mientras vas moviendo, fíjate que a los costados Sigma te va dando los valores tanto con respecto al punto superior, o sea, la distancia con respecto a un elemento que está en la parte superior, ¿no? Para que más o menos, tac, lo calces ahí. O sea, no estés así a la deriva, a ver si acá te quedas 4 o de repente por acá lo pones así, no. O sea, puedes utilizar esto, 18, 10, y con el AL más o menos vas viendo que calcen en la misma distribución. Entonces, de tal manera que estos elementos queden emparejaditos, ¿ya? Pero eso lo vas a ir viendo de repente acá en el video, como no se ven las teclas, pero eso es al toque. No necesitas un super manual en verdad para aprender estos tipos de movimientos. ¿Qué más tenemos acá? A ver, cada vez que tú seleccionas un elemento, como dije, tienes las propiedades. Adicional a esto, tienes algunas propiedades de posicionamiento. O sea, si no quieres posicionarlo de forma automática, o sea, alineamientos preestablecidos, tú puedes jugar acá con estos valores. Coordenadas X, coordenadas Y, ancho, alto. Puedes darle hasta un bordeado, si es que quieres de repente que más o menos se parezca a un botoncito, ¿no? Si quieres que todas las esquinas tengan este valor, le pones 45 y todos los bordes, todas las esquinas se van a tomar esa forma de acuerdo al número que tú le indicas. O si deseas, por ejemplo, que los bordes tengan un tamaño distinto e independiente, puedes seleccionar esta opción de acá y se va a habilitar, por ejemplo, para la esquina superior izquierda le puedes poner 23, para acá, por ejemplo, le puedes poner, no sé, se me ocurre 56 y vas dando distribuciones totalmente distintas y te va quedando algo así, ¿no? Y ahí comienzas a jugar un poco, pues, ¿no? Ya es cuestión también de la creatividad, cómo quieres que se vea el elemento, si quieres que se vea de esta manera o así. Entonces puedes ir jugando con estas opciones de acá. ¿Okay? Los constraints
Si quieres alinearlo, esto básicamente es que, por ejemplo, vamos acá a colocar un texto, vamos a colocarle, por ejemplo, hola. En el caso del texto, funciona igual que la forma rectangular. Yo lo selecciono, acá se va a habilitar la sección de texto, puedes aumentarle igual que en el Word el tamaño, puedes cambiarle el tipo de la tipografía, si quieres esto que aparezca en negrita, puedes alinear el texto, ¿no? Puedes alinearlo con referencia al medio, la parte superior, la parte inferior, eso va a depender cómo quieres que se vea. Puedes darle de repente cierto porcentaje de distancia entre las letras. Ok, se ve un poquito feito, pero este de acá lo que hace es dar cierto porcentaje de separación entre las letras, ¿no? Y esto de acá es una separación, digamos, si quieres, contra los bordes que están alrededor, ¿no? Y eso. ¿Qué más? Por ejemplo, superior, vamos a darle por acá al centro, ahí está. Y más o menos va quedando esta forma. Puedes darle efectos también, ya sea al texto o al botón, o sea, a la parte geométrica le puedes dar ciertos efectos. De repente quieres que esto se vea un poco con un sombreado, quieres que se vea un poco difuminado, quieres que de repente tenga como una profundidad o de repente este valor. Entonces puedes agregarle efectos o tú mismo podrías crear algún efecto en el caso de repente algunos de los que no están acá no te gusta, entonces tú mismo puedes crear tu efecto personalizado. O lo otro es que puedes agregarle más de un efecto al mismo elemento que estás seleccionando. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Nuevamente va a depender de cómo quieres que se note ese diseño de ahí. ¿Okay? Entonces, esa es la parte de cómo tú vas agregando ciertos elementos al frame o a la zona o al canvas donde se comienza a diseñar. ¿Okay? Vamos por acá, esto lo vamos a poner por acá. ¿Tenemos preguntas hasta ahí, jóvenes? No sé, ¿dirán? ¿Ninguna? Ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer en Figma? Eh, cuando tú diseñas una interfaz gráfica de usuario, tienes que focalizar en 4 aspectos, en 4 elementos, indistintamente de qué tipo de interfaz tú estés diseñando, sea una interfaz de comunicación por voz, sea una consola, o sea, una interfaz tipo consola, o sea, una interfaz web, o sea, una interfaz mobile. Indistintamente de qué tipo de interfaz estés creando, primero tienes que tomar mucho valor en la interacción y en la animación que van a tener estos elementos, ¿no? Interacciones y animaciones. Esto básicamente para poder simular el comportamiento que va a tener toda tu interfaz de usuario. El segundo son los elementos de la interfaz. O sea, esta interfaz se entiende que tiene que incluir botones, menús, campos de entrada, iconos, gráficos y otros componentes visuales que permitan al usuario interactuar, ¿no? Lo siguiente es el diseño visual. El diseño visual implica una paleta de colores, tipografía, diseño de iconos, imágenes y otros elementos. Y el último, pero no menos importante, es la arquitectura de la información, que es para garantizar una navegación fluida y una organización clara de los contenidos. Tiene que tener esos 4 aspectos. Es más, el día del trabajo parcial, la forma de cómo se califica tu interfaz gráfica de usuario son bajo estos 4 aspectos. Interacción y animación, o sea, que cuando yo seleccione un elemento de tu interfaz, me salte a alguna vista de acuerdo al flujo.
los elementos, tiene que haber botones, tiene que haber menús, iconos representativos, y tiene que tener, si es un prototipo, tiene que tener una paleta de colores, los colores representativos, blanco, azul, verde. Cada vez que el botón va a estar seleccionado, qué color va a tomar. Cada vez que el botón no está seleccionado, qué color va a tomar. Los títulos, qué tamaño van a tener. Los subtítulos, qué tamaño van a tener. El contenido, qué tamaño y qué tipo de fuente van a tener. Eso se refiere al diseño visual. Y la arquitectura, que es la organización. Entonces, por ejemplo, esto ya lo voy a borrar, ¿ya? Vamos a pasar a hacer un diseño de una interfaz que más o menos pues tenga esos elementos que te estoy comentando. ¿Okay? A ver. Como no hay preguntas, entendería que todo se está entendiendo o están durmiendo. Son dos cosas. Entonces, vamos un ratito por acá. Tenemos una pregunta. El landing page, la diferencia es que te tiene que mostrar un landing page, a diferencia de tu interfaz gráfica de usuario. Perdón, esa landing tiene que mostrar un título, una descripción del producto, un call to action, que es el llamado a la acción, imágenes y videos, testimonios de tus usuarios y la información de contacto. Esa es la diferencia con respecto al contenido que va a mostrar tu interfaz de gráfica de usuario. Y tú te preguntarás por qué o para qué. Lo que pasa es que cuando un usuario es referenciado a tu producto o necesita recibir información o quiere saber de qué trata tu producto, el primer contacto es el landing page, que es la página de aterrizaje. Entonces, en esa página es importante que ustedes muestren la descripción del producto o servicio, que básicamente es una descripción detallada de lo que se ofrece, ¿no? ¿Qué ofrece en términos de características y beneficios del producto? El llamado a la acción, que es, por ejemplo, tener un texto que invite al usuario a realizar una determinada acción, como por ejemplo suscribirse a la página o descargar el demo del prototipo para que él pruebe y más o menos ver si le atrae ese producto y que pueda suscribirse a algún plan, ya sea de forma gratuita o algún plan pagado. Y el tema de los testimonios es para que básicamente proporcionar pruebas sociales y que aumente la confianza del usuario que todavía está en duda. Porque a veces dicen, hey, a ver, escucha, este producto me parece que es bueno, pero me gustaría ver algunas referencias de otras personas que ya lo han utilizado. Entonces, esos son los testimonios. Los testimonios, la sección de testimonios en un landing lo que busca es generar confianza para que el usuario se le sea un poquito más fácil tomar una decisión final. Y la información de contacto es para que los usuarios puedan comunicarse con ustedes, pues, ¿no? Comunicarse en este caso con la empresa, conocer un poco de ustedes, quiénes son, quién es el equipo, si es que tienen alguna oficina en presencial o algún correo, cómo los contactan, cómo llegan a ustedes, o cómo alguna sección de preguntas frecuentes, ¿no? O qué es lo que ellos tendrían que hacer o a qué números se tendrían que contactar si es que sucediera algún tipo de problema. Esa es la zona de contacto. Es la carta de presentación. Y como carta de presentación tiene que estar pues correctamente organizada, bien presentada, y es la fachada, tiene que verse bonito. Pues. Sí, todo tiene que estar en una sola página. Ejemplos de landing. A ver, creo que la universidad tiene un landing. No sé si la universidad o vida universitaria, pero
Ajá, me sale Wix acá. No utilicen Wix, por favor, al menos por ahora. Todavía no es el momento. Esto podría ser una landing, por ejemplo. La página inicio. Eh, Otro tipo de landing es posiblemente la que tenga pues Spotify, ¿no? Este de acá te muestra las características del producto, los planes también es importante ahí mostrarlos, ¿no? Acerca de la compañía. eh, Otra parte importante son las redes que ustedes van a utilizar para el tema de marketing y promocionar el producto. Y hay otra sección que a veces por acá no lo suelen colocar, que son políticas, acá está, política de privacidad y cómo se maneja el tema en las cookies. Si se dan cuenta lo colocan en chiquitito, sospechoso, pero tiene que estar, porque por ahí de repente cuando el usuario dice, hey, o la página te dice, ¿deseas aceptar las cookies? Plac, le dice sí, al menos mira, bueno, no leíste las políticas están en mi página principal. Que no lo hayas leído, ya quizás es tu responsabilidad, pero acá está, política de privacidad, que casi muchos de nosotros no leemos todo, o lo leemos cuando nos pasa algo, y ahí eso va en el landing, o te redirecciona a otra página. Pero a este nivel de wireframes simplemente se pide el boceto de la página principal, el boceto y el prototipo. No se pide que lo presenten todavía en HTML. Bien, ok. Entonces, algo les iba a mostrar. Ah, ya, vamos a comenzar a ver el diseño. Permítame un segundito. Un segundito. A ver, creo que lo tenemos por acá. Un segundito, quiero ver si... ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba?
Uy, se perdió. Este es un ejemplo de landing, por si acaso. Este es más o menos cómo deberían llegar al prototipo. O sea, previo a esto tiene que haber un wireframe del landing. El wireframe del landing, la diferencia con esto es que no te muestra imágenes. Por ejemplo, un wireframe de un landing sería así. Básicamente es una escala de grises como esto. Así como esto de acá. No sé si se llega a ver, pero creo que sí. Es como esto. Así. Esto no. Por acá, a ver, uno que les permita ver. ah, Algo como esto. Así. O sea, los wireframes simplemente fíjense que solamente si tienes que colocar una imagen, no colocas como tal imagen. Solamente se focaliza en la organización. Escala de grises, dónde va a ir el menú, dónde va a ir el mensaje del call to action, si va a ir una imagen, indicamos que la imagen va acá, pero no colocamos la imagen, cómo se van a distribuir los elementos que vas a mostrar en otra sección y así. Pero cuando ya tienes el boceto, eso cuando ya lo tienes que pasar a prototipo, el prototipo se tendría que ya ver con los niveles de la imagen real, la tonalidad de colores, la imagen que realmente va a quedar en el prototipo final. En este caso, bueno, se puso un poco la comunidad, que son los proyectos, qué dicen nuestros clientes, que son los testimonios, cuáles son los servicios que brindaba en este caso el proyecto que estaba haciendo y la parte de los contactos. Eso es lo mínimo necesario que se busca en un landing para que más o menos tengan una idea. Y todo esto va en una sola página. Eso es lo que les quería mostrar primero para que quede un poco más claro el tema de cómo van a tener que hacer el landing page. Lo otro, a ver, permítanme. Un segundito. Bueno, un segundo. Tenía una presentación por ahí. Permítame un segundito, ¿ya? Se me ha perdido. Permítame unos 2 minutillos. Está cargando.
No sé si hasta hay alguna pregunta en lo que está cargando nuevamente mi... Pasa que tenía por acá un archivo que se me ha perdido. A ver, vamos a ver si lo logramos o no lo logramos. Creo que ya. Nos demoró un poquito, pero creo que lo logramos. A ver, les comparto nuevamente la pantallita, ¿eh? Vamos a ver por acá. ¿Se conectó Pastor o no? No se ha conectado. Bueno, pásenle la voz, por favor. Ya, ahora sí, vamos. No puedo detener la grabación porque acá en Blackboard no me permite pausarlo, así que va a salir con toda esta demora, ¿eh? Bien, a ver, tenemos por acá, ya tenemos esto, ya. Bien, a ver, voy a hacer un ejemplo de un diseño de prototipo, ¿ok? Voy a agregar acá un wireframe, y este wireframe que voy a agregar va a tener, vamos a agregarle, a ver, tipo de esto, vamos a agregarle. Ya está, ya está. Vamos a achicar un poquito esto. Ya. A este le voy a llamar componentes. A ver, los componentes dentro de Figma básicamente son elementos que tú vas a reutilizar para poder generar toda una interfaz. Es como, es la clásica definición de un componente. O sea, ¿para qué tú generas componentes? Es para reutilizarlo. Lo reutilizas tantas veces para construir quizás un elemento un poco más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, no, por lo general, las interfaces gráficas de usuario están conformadas por los siguientes componentes. Por ejemplo, un botón. Es un clásico tener un botón dentro de una interfaz. Entonces, lo que yo voy a hacer en este wireframe, primero, les voy a agregar, por ejemplo, un rectángulo. Y a este rectángulo le voy a decir, mira, necesito que tenga la siguiente estructura. Vamos a ponerle que tenga, por ejemplo, 60. Más o menos que tenga ese redondeado, aunque es mucho. Por ejemplo, vamos a ponerle 50 nada más. Ajá, mucho. 40, 30. Ya, ahí, más o menos. Que tengo este botoncito. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, un texto. Vamos a ponerle registrarse. Este texto vamos a alinearlo con respecto al eje horizontal y también vertical, o nos podríamos apoyar de esta manera si es que quieres centrarlo así.
¿ok? Y a este texto vamos a darle, por ejemplo, un tamaño. Ponte, por ejemplo, de 14 para que se vea ahí. Vamos a darle, por ejemplo, regular. Regular está bien, lo vamos a dejar. Y por acá le puedes cambiar un poquito el color. Por defecto aparece en negro, pero ya acá podrías jugar con los colores si quieres ponerlo en blanco, ¿no? De esta manera. Y el fondo de la caja lo podrías más o menos colocar por acá. Vamos a ver si nos permite esto acá, colores. Más o menos ahí, un poco chillón, pero más o menos por ahí. Ya, más o menos por ahí. Por ahí que de repente el texto podrías aumentar un poquito más el tamaño para que se vea. Ahí más o menos, y esto lo podrías centrar. Y es cuestión de que juegues un poco también con estas formas de acá. Y puedes ajustar que el texto quede ajustadito con respecto al tamaño, ¿no? Para que no quede espacios y cada vez que tú hagas esto, el texto siempre al centro. ¿Okay? Bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este botón y para mí este botón yo lo quiero generar como un botón primario, que cuando tenga esta forma, supongamos que sea un botón que no esté seleccionado, pero lo quiero reutilizar en todas mis interfaces. Entonces, para hacer eso, a todo este conjunto de elementos lo tengo que conformar o lo tengo que convertir en un componente. Pero antes de hacer eso, a este le voy a poner un nombre. Le voy a poner button. A este rectángulo le vamos a poner marco mejor. Y a este lo vamos a dejar así. Así como está. Registrarse. Ahí está. Voy a seleccionar los dos presionando control. Voy a seleccionar los dos y le voy a dar clic derecho. Y al momento de darle clic derecho hay una opción para crear acá un componente. ¿Sí? Y se crea como esta partecita de acá. Puedes hacer eso o simplemente seleccionas estos dos y acá también tienes la opción en la parte superior para crear un componente. ¿Sí? Y lo generas así. Fíjate que cada vez que tú generas un componente, te vas a la parte de Assets y en la parte de Assets ya vas a tener el componente que acabas de generar, ¿no? Eso es, digamos, lo bueno que tiene Figma. Cada vez que tú vas diseñando tu paletita de componentes, eso se va colocando en Assets. Ahora, a este componente le voy a poner un nombrecillo, le voy a poner botón. Siempre es importante, por favor, que le coloques un nombre, no lo dejes con el nombre por defecto. Supongamos botón de registrarse por defecto. Ya está. Dale un nombre. ¿Ok? Ya. Ese va a ser mi primer botón. Y ahora mira, cada vez que yo muevo esto, al ser ya un solo elemento, se mueve en conjunto. Voy a hacer algo similar, pero ahora agregando, incluso puedo hasta copiar y pegar para no repetir el proceso. Pero el detalle está que cuando copio y pego, fíjate que esto de acá cambia de icono. Se aparece como un hexágono, perdón, un rombito, ¿no? Esto de acá, cuando tú lo veas como un rombo, ya no es un componente. Viene a ser una instancia que tú generaste a partir de este componente. Ojo, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, copio y pego esto de acá, o sea, hago ese copy-paste, lo que voy a generar es básicamente una instancia. O sea, yo podría tener la instancia 1, la instancia 2 de este componente. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que si yo voy, por ejemplo, al componente que fue este de acá, y se me ocurre, no sé, me dijeron, hey, el usuario dijo que este color no le gusta, le parece muy fuerte, etc, etc. Y necesito que lo cambies. Pero da la casualidad de que este botón se está utilizando en 10 interfaces. Entonces no vas a ir a las 10 interfaces y cambiarlo uno por uno. Lo que haces es vas al componente y por ejemplo cambias esto y miren que
cambias tú el componente y la tonalidad de todas las instancias cambia en simultáneo. Entonces, eso es, digamos, en forma resumida, cuál es la importancia y el por qué las interfaces se generan como unidad mínima. Una de las unidades mínimas son los componentes. Hay otra que ya son, las unidades mínimas son los estilos, que básicamente son propiedades que tú le agregas a ciertos elementos de tu componente. Por ejemplo, un estilo podría ir aplicado solamente a un texto. Y le puedes decir, mira, yo tengo un texto acá, o sea, un mensaje que dice hola, y este texto de acá voy a generarle un estilo. Entonces, este estilo, no sé, va a ser, por ejemplo, se me ocurre TXT título. Algo así como los estilos que tiene Word. Si ustedes cuando van a Word, por ejemplo, vamos a hacer un poco el símil acá. Si tú vas a Word, Word tiene estos estilos. Que si tú escribes, por ejemplo, hola, y dices, hey, mira, yo quiero que todo esto de acá tenga este estilo de acá. Entonces, no es que tú estás ya definiendo, ya tomas un estilo predefinido y todas las palabritas que escribes, hola, 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 quisieras que en simultáneo tomen ese mismo estilo y aplicas en simultáneo. Esa misma acción, digamos, ese mismo concepto llevado a Figma es esto. O sea, yo puedo tener acá un texto y le digo, mira, a este texto le acabo de generar este estilo de acá. Perdón, acá estaba un poquito definiendo. Entonces acá le pongo el, no sé, título. Le puedo tomar, no sé, título tamaño 24. Esto es más o menos para que al momento de ver el nombre entienda de que esto es un título y este es el tamaño. Es un prefijo. Ya tú busca con tu grupo más o menos qué nombre le tendrías que poner al estilo de tal manera que te sirva para poder identificarlo de primera vista. ¿Ya? Y por ejemplo acá le pones 24, le pones, se me ocurre en negrita, esto va a aparecer no sé, pues centrado, si gustas o quieres más propiedades puedes ir por acá. Y acá tienes, si quieres agregar un texto decorativo, espaciado entre los párrafos, qué sé yo. O sea, va a depender ya qué tanto detalle le quieres colocar acá para ir personalizando el estilo, ¿no? En este caso lo voy a dejar hasta ahí. Texto ball. Y creo que ya estamos. Y ya está. Miren, yo agregué esto acá. Se agregó con este estilo. Y si yo, por ejemplo, agrego otro texto, ese texto por defecto se agrega con el estilo predefinido que ya tengo. Y así puedo crear varios. O sea, puedo agarrar y decir, mira, ahora voy a crearme otro estilo. Supongamos que sea txt subtítulo. Esto va a ser 24. Creo esto de acá. Y por ejemplo, el de acá. Vamos acá a agregarlo por acá. Acá se quedó con 24. Vamos a cambiarle acá el color, el tamañito. Vamos a poner 18. Ahí está, por ejemplo. Vamos a quitarle un poco el subrayado. El subrayado que se había quedado por acá. Vamos a colocarle acá. Listo. Ahí está. Por ejemplo, vamos a colocarle quitar esto, 18. Ya está. Entonces, esto va a tener esta forma de acá. Ya tengo mis estilos. Este sería el estilo, si es que quisiera, por ejemplo, seleccionar para todos los títulos, y este sería el estilo para los subtítulos. Entonces, esos son los dos elementos de cómo tú vas formando una interfaz. Es importante que en esta presentación, como no es la final, estimados, al menos
los componentes que tienen que generar son botones, o sea, tiene que tener componente de tal manera que si yo les pido cambiar, cámbialo, por ejemplo, de un color, cambia solamente el componente y las instancias se cambian en simultáneo. Tiene que haber estilos al menos mínimo para los textos. Título, párrafos o subtítulos o qué sé yo. ¿Qué más? Yo podría generar hasta cajas de texto también que simulen ser, por ejemplo, un componente. Por ejemplo, nuevamente, voy acá. Supongamos que este va a ser mi caja de texto, ya no va a ser un botón. A este le vamos a poner más o menos ahí. Creo que 10 estaría bien. Vamos a darle, por ejemplo, un efecto. Más o menos que esto sea una cajita de texto por ahí. Se ve muy feo, pero ahora vamos a tratar de ahí un poquito. Esto. Los colores también tú puedes generar como estilos, pero eso todavía no lo vamos a ver. La paleta de colores es otra unidad de estilos. No solamente es generar estilos de texto, sino también puedes generar estilos a nivel de color, pero esto todavía lo dejo para la siguiente, ya para la segunda parte del curso. No quiero abordar mucho en esta parte, así que eso todavía no. De momento los colores los puedes ir colocando así y que se queden grabados acá. Pero si no, ya puedes ir armando tu para. O sea, tampoco no es que sea tan complicado. O sea, funciona igualito que el tema de los estilos para el texto. O sea, puedes colocar color primario, color secundario, dependiendo y vas armando tu paletita de colores. Pero supongamos que esta es la caja de texto. Puedes por acá, a ver, vamos a colocarle un efecto por acá, más o menos. Layout, background, más o menos ahí. Supongamos que este es txt email y generas esto. ¿Ya está? Le bajas un poquito la tonalidad para que no aparezca mucho, ahí más o menos. Ahí. Y por ejemplo, adentro puedes ponerle un texto que diga, por ejemplo, ingrese su nombre. Fíjate que por defecto el texto aparece ya con el estilo, el último estilo que se ha quedado. Entonces, si quieres cambiarlo, seleccionas el texto, te vas por acá y simplemente acá le dices o te creas un estilo predefinido o simplemente no eliges ninguno. O acá le cambias, ¿no? Por ejemplo, le pones regular, le bajas un poquito el tamaño, más o menos por ahí, y ya tienes como una cajita de texto. Y le puedes dar un poquito acá el sombreado, vamos a ponerle acá un screen. No, ese ve feo. Color line. No, se ve feito. Más o menos. Y acá este de acá lo vamos a cambiar. Propiedades. Esto está bien. Iluminación. Colorcito vamos a cambiarle acá. Este color de acá. Más o menos por ahí. Ahí más o menos. Para que dé la sensación de ser un color. Ahí está. Más o menos. Supongamos que esta es la caja de texto. ¿Ok? Entonces, igualito, si quieres convertirlo en un componente, seleccionas, por ejemplo, estos dos.
lo marcas como componente y le pones, por ejemplo, txt, no sé, pues input. Entonces, este sería tu componente. Y si quieres generar instancias, haces lo mismo, control V, y vas generando instancias. Recuerda que estos de acá, vamos a ponerle acá un título, estos vienen a ser los componentes, ¿ya? Estos son los componentes y estos básicamente son los estilos de texto. Y esto que estoy generando acá son ya las instancias. Ahí está, para que lo sepas. Entonces, una vez que tú tienes en un frame todos tus componentes por separado, porque eso todavía no es una interfaz, es simplemente el frame donde se van a mostrar los componentes, tú agarras y dices, ya muy bien, ahora puede ser en el mismo frame, en la misma página, perdón, agarras y dices, ahora voy a agregar un segundo frame. Solo que este frame, que va a ser tipo desktop, por ejemplo, vamos a ordenarlo. Supongamos que va a ser el, el frame de sign up, que es la parte de registro o crearse una cuenta. Crear cuenta de usuario. Ya está. Crearse una cuenta de usuario. Entonces, ahora voy a trabajar acá. Y acá es donde ya comienzas a crear la interfaz gráfica de usuario. Y dices, por ejemplo, mira, acá al costado voy a colocar una imagen. ¿Ya? Voy a descargarme una imagen que represente, por ejemplo, un delivery. Algo parecido a esto de acá, pero como está muy grande, vamos a hacer algo simple. Lo ideal es que puedas descargar una imagen de alta calidad, pero supongamos que es esto, ya, más o menos por ahí. Vamos a piratear esto de acá y vamos a guardarlo en una carpetita que diga assets. Y lo vamos a poner logo o imagen. Ya está. Está recontra pirateado. Tomamos por acá. Nos vamos a acá. Place imagen. Nos vamos acá y seleccionamos la imagen. Y de hecho, como esta imagen está pixeleada, te va a parecer un poquito distorsionado, pero bueno, ya la idea, más que la imagen, la idea es que al ser un prototipo, debería utilizar una imagen lo más real a cómo va a quedar el producto. Ok, entonces vamos por acá. Ya tenemos esto. Vamos a centrarlo un poquito y ahí está. Y acá al costado vamos a colocar un texto. Vamos a decirle, por ejemplo, crearse una cuenta. Y como esto es un título, y como ya generé por ahí un estilo, le voy a poner, esto para mí va a ser 24. Es más, si quisiera cambiar esto de acá, no cambien esto, porque esto de acá recuerden que es una instancia. Entonces lo que podrías hacer es ir acá al estilo, a tu paleta de componentes, te vas por acá y cambias básicamente esto. Eso creo que le puse 24, podría ponerle hasta 32. Y acá vamos a quitarle de acá, que aparezca así. Vamos a quitar esto, creo que le puse 32, y ahí está 32. Y ya está, se actualizó. Acá también se actualizó. Entonces, observen, esa es un poco bueno, un poco no, sino la gran ventaja de trabajar basado en componentes. Cambias en un solo lado y el resto tranquilo, se cambia en automático. No tienes que estar haciendo cambios en manual. Entonces tienes esto
Esto lo voy a bajar más o menos por acá y esto lo voy a reducir un poquito por acá, así, para que se vea. Entonces ya tengo acá el supertítulo y acá voy a utilizar un botón. Y ahí es donde voy a mi paletita de componentes y digo, mira, necesito una instancia de este botón. Copio y pego y esto, la instancia es la que traslado a la siguiente capa. Esta instancia de acá la muevo de esta manera o la puedo copiar y pegar y aparece acá. Ahí está. Entonces, si por ahí me piden cambiar, por ejemplo, qué sé yo, el color de esto, como les estaba comentando, supongamos que dicen, no, hay un cambio de diseño, hay un cambio de color, nada. Entonces, como tú has trabajado bajo componentes, cambias el color y en todos se actualiza. Entonces ya no tienes que estar cambiando uno por uno. Ya, en automático se cambia. Entonces básicamente esto acá lo centras y por acá posiblemente puedas necesitar tener otro botón, ¿no? ¿Quieres una caja de texto? Tienes una caja de texto igualito, te vas al componente, que es el input, copias y pegas, trasladas la instancia, lo ubicas, por ejemplo, de manera ordenada, después del botón, y ya vas a tener esto. Vas a mover esto acá, uy, ajá. Mover esto acá, y lo colocaste acá. Pues ahí está tu caja de texto, agrandas esto. El tema está cuando tú cambias o sea, cuando tú modificas el componente, cuando tú modificas, perdón, la instancia. Y por lógica, ¿no? Si tú modificas la instancia, por ejemplo, a esto de acá, no sé, si te ocurre cambiarle el color, solamente cambias la instancia, ¿ya? Pero el componente no se altera. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, cuando tú generas una instancia a partir de un componente, el componente también lo puedes modificar. O sea, puedes modificar su forma, su estilo, pero solamente el cambio se va a reflejar en la instancia que tú has generado a partir del componente. ¿Ya? No es mucho la idea, pero bueno, ahí está para que lo tengas. Copias y pegas, ya tienes dos cajas de texto y acá en lugar quizás de decirle ingrese el nombre, acá le puedes poner, ya lo puedes mover un poquito por acá y acá ingresas el email y vas formando el super botón. Incluso podrías tener hasta otro botón, otro componente, digamos por acá, creo que ya se entiende la idea, acá lo voy a hacer un poco rápido. Voy a generar un componente nuevo, más o menos que tenga este borde de acá, que tenga, imaginemos este color de acá, más o menos esta tonalidad, un poquito más oscuro que el anterior, bueno, no tan oscuro, pero ahí más o menos, ya, tengas esto de acá, y acá vamos a colocarle un texto, por ejemplo, registrarse, ingresar, vamos a ver, ingresar, no registrar, registrar. Ya está, se acabó. Esto lo genero como componente y le digo que este componente va a ser, por ejemplo, el botón de registrarse. Y el otro, supongamos que sea el botón de registrarse con redes, con alguna red social, para diferenciar. Porque a veces el usuario podría registrarse con alguna red social o simplemente registrarse creando el mismo su cuenta. Pues para eso podría tener dos botones totalmente distintos. ¿Okay? Esto lo voy a acelerar un poquito por acá, ya está. Entonces, igualito, la misma dinámica. Esto es importante que lo tengan bien ordenado, por favor, porque mientras va creciendo el diseño de tu interfaz, esto se va agrandando. Entonces, traten de mantener el orden, por favor. Copias y pegas, trasladas la instancia y le dices, mira, esto de acá
este botoncito, la manita es para moverse de acá, para que no te compliques. Esto es la flechita para que selecciones un componente, lo muevas, vas moviendo y ¡ting!, lo ubicas acá. No se ve mucho, pero este tiene otro tamaño y este tiene un tamaño diferente y tiene un color. Y vas armando tu interfaz. Eso sería un ejemplo de prototipo. Y una vez que llegas a este nivel, mejor, porque esto simplemente es un ejemplo, ¿no? La idea es que vayas armando de esa manera tu interfaz. Para terminar, había dicho de que una vez que tienen los prototipos, esto tiene que tener una interacción, ¿no? Entonces, para que tenga una interacción, voy a agregar un tercer wireframe. Y supongamos que este tercer wireframe va a ser también tipo desktop. Vamos a darle la manito acá para subir esto. Esto lo voy a bajar. Esto lo voy a bajar. Y a este tercer wireframe le voy a llamar home o pantalla de inicio. Pantalla de inicio. Entonces esto vamos a subirlo ahí, más o menos. Y supongamos que la pantalla de inicio que tenga esto, nada más, así, un color así, ya está. Y acá diga pantalla de inicio. Esto es un ejemplo, por favor, joven, no vayan a presentar algo así, ¿eh? Solamente para representar o terminar de explicar cómo se hace una secuencia o una interacción entre un wireframe y otro. Ok, vamos a aumentarle un poquito el tamaño a esto, ya, ahí está, que sea stretch, plum, ya está. Ahí está, perfecto. Entonces, una vez que tú llegaste a terminar todos tus prototipos con tus respectivos componentes, lo siguiente es armar la interacción. Recuerden que la interacción se hace en base a los User Flow Diagram. ¿Okay? La interacción se hace en base a los User Flow Diagram. Entonces tú dices, supongamos que yo tengo, partamos de que el usuario tiene que crear una cuenta. Entonces, si tiene que crear una cuenta, hasta el trabajo parcial yo solamente quiero la interacción de pasar de una interfaz a otra. Nada más. Todavía no vamos a hacer que, por ejemplo, ¿qué sucede si el usuario en la caja de texto de nombre y correo lo deja en blanco y él selecciona este botón? De hecho, ahí debería quedarse o mostrarse un mensaje en esta parte. Eso todavía no lo vemos a este nivel de trabajo parcial. A este nivel de trabajo parcial es flujo. ¿Qué pasa si selecciono este botón acá, a donde salto, si salto acá, a donde voy? Tac. Solamente ese flujo para completar la tarea de manera exitosa. La toma de decisiones que ustedes van a representar en los User Flow Diagram, o sea, vale decir, toma de decisiones en el caso de que, ¿qué pasa si el formulario no se completa del todo? ¿Qué error me sale? Eso todavía no. ¿Ya? A nivel de prototipo todavía no, a nivel de interacción todavía no lo vamos a Entonces, ¿cómo se hace esa interacción? Simple, miren. Acá ustedes en la parte superior tienen tres paletas. La paleta donde nos hemos estado moviendo es la paleta de diseño, que es la que nos ha servido para elaborar esto. Y al costado tienes una paleta de prototype, que es esta de acá, y tienes una paleta de inspect. En el inspect tú vas a poder ver todos los estilos que hemos ido generando y también algunos CSS. Más adelante esto posiblemente va a ser como un punto de partida cuando tengamos que armar nuestro CSS ya con HTML y todo eso. Porque esto es otra cosa que también tiene Figma. Figma también no solamente te va generando los diseños visuales, sino que en paralelo te va dando como fragmentos del CSS
que podrías tú utilizar y mejorar cuando esto ya lo combines con HTML. ¿Ok? Eso lo ves en la barra de inspect. Pero los prototipos tienen esta partecita que es para hacer la interacción. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este fragmento que viene siendo el crear cuenta y acá me dice punto de inicio del flow, o sea, del flujo. Y acá me dice interacción. El punto de partida le voy a poner, a ver, vamos a ponerle un nombre, inicio. Y la interacción, vamos a agregar acá y vamos a decirle, tiene como varios eventos. Al clic, al arrastrar y soltar, cuando te posicionas sobre, cuando presionas de repente alguna tecla del mouse, qué sé yo. Tiene como varios tipos de eventos a partir del cual se va a lanzar una determinada interacción. En este caso yo lo voy a hacer con el clic. Y después me dice acá qué tipo de interacción quiero. Navegación, de repente esto se superponga o que corra hacia atrás, que simule un scroll o que abra, por ejemplo, un enlace o que cierre de repente un pop-up si es que estuviéramos simulando por ahí la apertura de un modal o de una ventana emergente. ¿Ok? Entonces, en este caso le voy a decir navegación. Y acá me va a decir, indícame a cuál componente quieres saltar, o sea, a cuál frame quieres saltar. Y acá le digo a la pantalla inicio. Ya está. Y acá te va a aparecer las animaciones. ¿Quieres que aparezca, que se dé la sensación que se disuelve? Des la sensación que haya como una animación de esta manera, o que se mueva. Y ahí le das los movimientos, quieres que aparezca acá, de arriba, ¿no? Bueno, ahí ya puedes jugar. Pero tampoco no exageres porque recuerda que estos tipos de movimientos van a depender del dispositivo a donde el usuario está accediendo. Y normalmente estas sensaciones de ir hacia abajo, hacia arriba, suelen ser desde un dispositivo móvil. Recuerda que si esto es tipo de esto, a lo mucho podríamos decir al instante. Bueno, es cuestión ya de que tú juegues un poco y vayas viendo, ¿no? Igual, recuerda que la última decisión, la última recomendación te lo va a dar el usuario. Si al usuario ese tipo de interacción y animación le gusta, bueno, entenderíamos de que es de su gusto y preferencia, ¿no? Entonces, cerramos esto y le puedes dar un tiempo ahí para que se vea rápido, lento o intermedio y ya está. Este es el punto de partida, significa que la animación comenzará desde este fragmento, irá acá y por ejemplo podría, como acá tengo dos nada más, voy a seleccionar este segundo de acá y voy a hacer el retroceso. La animación, clic, navigate, que regrese acá y ya está. Ellos van a poner como dos flechitas. ¿Y cómo ejecuto la animación? Le doy acá en play o present. Me va a cargar una pantalla como la que están viendo. Se va a generar toda la simulación. Me muestra la pantallita. El detalle está que yo no le he puesto al botón. Debería haberlo puesto al botón. Ahorita lo edito. Pero cada vez que yo doy clic, pling, regresa acá, pling, regresa acá. Lo que debería hacer es que ese clic debería estar desde acá. Entonces lo que puedo hacer es esto, borrarlo. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a marcar esto de acá. Vamos a seleccionar este botón de acá. Y a partir de ese botoncito vamos a decirle que haga el efecto. Navigate. Pantalla inicio. ¿Listo? Vamos a darle... no se olviden de guardar, por favor. Trabajo parcial. Prototipos.
Por ejemplo, ahora que doy en cualquier lado, fíjense que ya no acciona, pero cuando doy acá, ahí se convierte en una manito, ya sale. Doy acá, ya está. Y con eso, lo que tú le vas a dar al usuario es este enlace. Tienes que percatarte que sea público. El usuario va a tener que ingresar y va a comenzar a navegar, tic, 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 tic. Y decir, ya, me gusta, pero necesito que cambies esto. Me parece que los botones tienen este color, me parece que la distribución no me permite ubicarme de forma correcta, o qué sé yo. Y eso sería, jóvenes, el tema de Figma con respecto a los prototipados y con respecto a los wireframe y generación de componentes. De mi parte, básicamente es eso. Voy a cortar la grabación hasta acá para que no